Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Y yo soy Yesid Reyes, ambos del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre acceso al sistema financiero y antecedentes judiciales. En Colombia, la pena tiene un fin retributivo, preventivo y de reinserción social, de acuerdo con el Código Penal y la jurisprudencia de las Cortes. La reinserción está orientada a garantizar que la persona condenada pueda integrarse plenamente a la sociedad tras cumplir su sanción y exige, entre otras cosas, que las restricciones a las que puede ser sometida la persona condenada no sean indefinidas ni desproporcionadas luego de que ha cumplido la condena. Exactamente, Jessy. Eso es lo que establece el artículo 29 de la Constitución y el artículo 4 de nuestro Código Penal, interpretado por la Corte Constitucional. No obstante, en la práctica, sabemos que las personas pospenadas enfrentan enormes barreras sociales y económicas en su proceso de reintegración. Participar del mercado laboral, recuperar vínculos familiares y comunitarios y, como hablaremos hoy, acceder a productos financieros tan sencillos como cuentas de ahorro. A eso precisamente se refiere el caso del que hablaremos hoy, Valentina. En la sentencia T-113 de 2025, la Corte Constitucional revisó el caso de Augusto Flores Lozano, condenado en el año 2016 por el delito de peculado por apropiación. Después de cumplida su sentencia, en reiteradas ocasiones, algunas entidades bancarias le negaron la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros, aduciendo precisamente que tenía antecedentes penales. Jessy, creo que será una conversación muy interesante, no solo por la importancia de esta decisión en la que la Corte aclara el alcance del principio de autonomía privada de las entidades del sistema financiero, el derecho a la reinserción social y económica y las políticas de prevención del lavado de activos, sino también porque nos permite conversar un poco sobre el rol de la Corte Constitucional en materia penal. Así es, Valentina, como lo dijimos en nuestros episodios de la cuarta temporada, Cortes en la Lupa, para un adecuado estudio y práctica del derecho penal se requiere conocimiento crítico de la jurisprudencia. Esto incluye, por supuesto, a la Corte Constitucional, cuyas interpretaciones guían la aplicación de la ley penal y las actuaciones de los jueces en todos los niveles. Dicho eso, propongo que entremos en materia de la mano de nuestra invitada de hoy, Susana Escobar Vélez, doctora en Derecho por la Universidad de León, España, y profesora de Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Valentina, Yesid, por esta invitación. Pues para mí, por supuesto, es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, además, alrededor de un tema que como ya anticiparon, es muy interesante y además de una decisión que yo creo que ha generado y seguirá generando mucho impacto y seguirá dando de qué hablar. Muchas gracias. Susana, además de trabajar en la universidad, que su actividad principal es una académica por formación y por convicción, hizo un paréntesis en esa, que es su actividad principal, para trabajar en la Corte Constitucional durante un tiempo y ayudar, entre otras cosas, en la producción de jurisprudencias como esta que vamos a comentar hoy. Y quisiéramos comenzar, Susana, por ampliar un poco la descripción de los hechos del caso. ¿Cuál era la situación jurídica del accionante? ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó con las entidades financieras cuando terminó de cumplir su pena? Bueno, perfecto. Ya habías anticipado, Yesid, algunos de estos hechos, pero entonces me voy a detener un poco en ellos. El accionante era secretario de Hacienda de un municipio del Tolima y en 2017 fue condenado a pena de prisión de 44 meses, precisamente por unos hechos asociados con su gestión y esto va a ser muy importante, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica. Y digo que esto va a ser importante en esta discusión, pues porque el peculado es uno de esos delitos considerado como delito fuente de lavado de activos. En diciembre de 2019, el accionante termina de cumplir su pena y empieza a trabajar como consultor independiente. Y pues por supuesto, para eso necesitaba abrir una cuenta
cuenta de ahorros. Entonces acude a 3 entidades financieras, pero las 3 entidades financieras le niegan la apertura de la cuenta, pues básicamente por sus antecedentes penales y además pues porque estaba en curso otra investigación por los mismos delitos. Incluso pues en 2021 el accionante había acudido a la superintendencia financiera y la superintendencia pues le trasladó a los 3 bancos estas reclamaciones. Entonces las entidades continuaron negándole la apertura de esa cuenta bancaria y así hasta 2024, cuando ya el accionante acudió a la acción tutela. Y aquí quisiera destacar pues que en los hechos de la tutela se muestra que una de las entidades al menos fue un poco más allá en ese proceso y le pidió al accionante que aportara información como relativa a su actividad económica, al origen de sus recursos. También le pidió pues documentos, estados financieros, declaraciones de rentas, certificados de Cámara de Comercio, en fin. Y además esta entidad le compartió al accionante pues unas notas de prensa que aludían a su captura, a su juzgamiento, y le pidió que confirmara pues si era la persona mencionada en estas noticias. El accionante confirmó que sí lo era, aclaró que ya había cumplido la pena y además pues puso de presente él mismo que estaba en curso esa otra investigación penal. Entonces también esto es relevante, él nunca negó esa situación, pero pues igualmente los bancos no le abrieron la cuenta bancaria. Entonces estamos hablando básicamente de una persona que cumple su pena en 2019 y que 5 años después, en 2024, pues todavía no había podido tener acceso a una cuenta bancaria, con todo lo que veremos más adelante que eso representa para cualquier persona. Susana, si pudieras complementar esa respuesta con cuáles fueron los argumentos que usaron las entidades bancarias para negar la cuenta. Creo que antes de saltar al problema jurídico sería muy importante que nuestros oyentes conozcan bajo qué razones las entidades bancarias se excusaron para negar la apertura. Bueno, yo creo que es muy importante y quizás con eso también estamos anticipando otro tema que abordaremos más adelante, y es que las entidades financieras tienen, digamos, como unos límites a esa voluntad privada, y dentro de esos límites hay unos muy importantes que son los derivados del famoso SARLAF, que seguramente pues muchos de los oyentes no saben en qué consiste, pero es un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo que le impone pues a las entidades financieras unas obligaciones bastante estrictas, justamente pues como para evitar el ingreso de esos recursos ilícitos en el sistema financiero. Entonces, más adelante podemos ampliar eso, pues el SARLAF tiene, digamos, dos grandes fases, una de prevención y otra de control. Aquí estaríamos en esa primera fase antes de contratar con el usuario, y pues deben hacer ciertas verificaciones y hacer un perfil de riesgo del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Que estas entidades, cuando empiezan a recabar en esa información, pues se dan cuenta de los antecedentes penales y de la investigación que está en curso, y de alguna manera la razón que dan se fundamenta justamente en esas obligaciones de prevención derivadas del SARLAF. Pero entonces casi que dicen pues como si una obligación fuera si existen antecedentes penales, por ejemplo, relacionados con lavado de activos, pues esto sería como una exclusión automática, permitiría como una exclusión automática de esta persona, y por lo tanto facilitaría la negativa de una apertura a una cuenta bancaria. Entonces fue básicamente eso, casi que de sus obligaciones derivadas del SARLAF, estas entidades aducían que por esas mismas obligaciones pues no podían abrir la cuenta por la presencia de esos antecedentes penales. ¿Y cuáles son entonces esos límites de la autonomía del sector financiero y por supuesto sus obligaciones en materia de prevención del lavado de activos? Yo ahí quisiera, Yesid, antes decirles que pues como una de las cosas que valoro de esta decisión, y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que no es una sentencia ingenua. Es decir, es una sentencia que no desconoce y que por ende pues tampoco esquiva esa tensión tan importante que se presenta aquí, por un lado entre los derechos fundamentales relacionados con la reincorporación social de las personas pospenadas, y por otro lado pues la autonomía privada en el ejercicio de la actividad financiera. Pero entonces también esta decisión, dicho coloquialmente, pues le mete el diente a esa discusión sobre, bueno, ¿y cuáles son los límites de
esa voluntad privada en medio de la actividad financiera. Y entonces, para abordar esas tensiones de las que les hablo, pues la sentencia empieza resaltando algo que yo creo que es fundamental y que de ahí deriva también pues mucha de su argumentación, y es que pues en consonancia con el artículo 335 de la Constitución, pues la actividad financiera es una actividad de interés público, y de ahí la Corte deriva como dos implicaciones muy relevantes. La primera, y es que el ejercicio de esa actividad bancaria pues está sujeto a una autorización previa del Estado, justamente como para mitigar ese riesgo social alto inherente a esa actividad y pues para garantizar la confianza del público en el sistema financiero. Y otra implicación es que esa actividad financiera está condicionada a una garantía de igualdad en el acceso a esos servicios financieros para los usuarios del sector, precisamente, y creo que en esto vamos a ahondar más adelante, pues porque se trata de esos servicios financieros, pues son instrumentos para la garantía de otros derechos fundamentales. Y entonces eso lleva a la Corte a referirse, y ahí entra un poco más en materia la pregunta que me hacías, decir, pues cuáles a los límites de esa voluntad privada en el sector financiero. Y ella identifica dos límites claros. Por un lado, estos que ya les comentaba, las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y por otro lado, los límites que vienen dados por los derechos fundamentales de los consumidores. Y entonces, en cuanto a ese primer límite, yo ya les anticipaba, derivados, pues esos límites derivados del sistema de SARLAF, está esa primera fase, la de prevención, como les decía, es previa a esa relación contractual, que justamente es la fase en la que se desarrollan los hechos de la tutela pues que nos convoca hoy, y lo que busca evitar es que ingresen al sistema financiero unos recursos de origen ilícito como los relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. Y aquí la obligación de las entidades es que deben aplicar unas medidas de conocimiento del cliente, tienen que verificar el origen de los fondos y tienen que establecer unos controles pues para identificar como unos posibles riesgos desde el momento como de la vinculación. Esta sería como una primera fase de prevención. No sé si quieres que ampliemos en qué consistiría ya la segunda fase, la de control, porque esa pues sería posterior como a la vinculación del cliente con la entidad financiera. Yo creo que sería interesante si antes de pasar a la segunda fase de control nos contaras un poco sobre esta idea o estos principios a los que se refiere la Corte de razonabilidad y proporcionalidad, que tú también mencionabas antes, en tanto decías que las empresas, uno de los límites que tienen es garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los servicios que ofrecen. Entonces, al final, como tú decías, la Corte lo que pretende en este caso es entrar a la discusión no solamente elevada y teórica desde la perspectiva de los principios constitucionales, sino darle un sentido práctico al final, cuáles son las herramientas que deben utilizar, tanto estratégicas como estos límites, al momento de tomar la decisión de si pueden o no abrir la cuenta o cualquier otro producto financiero. Son estos dos principios, entiendo yo, los que guían o los que deben guiar a la toma de decisión de estas empresas, pero cómo los podemos poner en práctica en esa fase previa que precisamente nos estás comentando. Bueno, creo además, Valentina, con esa pregunta que me haces, que otro mérito de esta sentencia es que de alguna manera aterriza esos conceptos de razonabilidad, de proporcionalidad, porque si uno vaya a la parte final de la decisión, hay un apartado que además se titula ¿Cómo debieron proceder las entidades bancarias? Entonces, esto es interesante porque a veces la Corte puede afirmar las entidades no actuaron de manera razonable, no actuaron de manera proporcionada, pero tampoco muchas veces brinda los elementos para uno decir, bueno, ¿por qué? Y entonces, ¿cómo deberían haber actuado? Y esto aterriza la decisión en la práctica, y creo yo además que le da unos lineamientos un poco más claros a las entidades financieras, porque además en la sentencia hay una orden dirigida a estas entidades financieras para que ajusten sus lineamientos a estos parámetros que brinda la Corte. Entonces creo que este apartado resulta muy relevante en la sentencia. Y entonces, pues de alguna manera la Corte lo que dice es que primero, pues las entidades debieron haber hecho un análisis individualizado de ese perfil de riesgo del accionante al que yo me refería antes, en lugar de haber aplicado, como se hizo, una restricción automática que se basó en la existencia de antecedentes penales o en la existencia de una investigación penal en curso.
Y la Corte dice, pues de acuerdo con la normatividad vigente, las entidades están obligadas a evaluar cada caso en concreto, no pueden fundamentar una decisión en presunciones generales sin tener un sustento pues como en la realidad financiera del solicitante. Y en segundo lugar, pues la Corte dice que las entidades debían haber agotado unos mecanismos alternativos para mitigar unos eventuales riesgos en lugar de haber optado pues por esa exclusión automática del accionante del sistema financiero. Y aquí es muy importante porque la Corte destaca que estas actuaciones deben concentrarse en esa fase inicial, en esa fase de prevención a la que antes nos referíamos. Entonces, es decir, usted tenga estos mecanismos en la fase de prevención, haga esta evaluación del perfil del riesgo, no excluya automáticamente a esta persona, pero dése cuenta que es que después usted tiene unas herramientas fuertes también en la fase de control. Y que entonces usted en la fase de control puede hacer ese monitoreo estricto de las transacciones de las personas, algo así como no le niegue la entrada y no excluya automáticamente a una persona con base en la presencia de antecedentes penales, permítale la entrada al sistema financiero además como un mecanismo necesario para su reinserción social y después a partir de ahí utilice todos los mecanismos que usted como entidad financiera tiene para esa fase posterior que es la fase de control, ¿cierto? El monitoreo de todas esas transacciones para evitar que entren pues como esos recursos ilícitos al sistema financiero y le da pues como otras pautas ya más detalladas que los oyentes pues pueden consultar también ahí en la decisión, pero sí creo que es bien importante que la Corte haya concretado más esos conceptos de razonabilidad, de proporcionalidad ya en actuaciones específicas que debieron haber seguido las entidades financieras y eso lo valoro de manera muy positiva. Sin ninguna duda. Hablemos ahora, Susana, de la reincorporación social y económica. Está consagrada esa reincorporación en el código, la jurisprudencia la ha desarrollado mucho, un sector muy importante de la doctrina insiste muchísimo en abstracto en que hay que conseguir esa reincorporación del ciudadano a la sociedad y esa reincorporación pues se entiende tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. ¿Qué dice y cómo deberíamos interpretar la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y nuestra legislación especial, la legislación penal en especial frente a este punto? Y aprovecho para complementarte la pregunta para saber por qué fue tan importante para la Corte Constitucional en este caso el antecedente de la circular externa 005 de 2018 de la Superintendencia Financiera sobre el acceso de excombatientes de las FARC al sistema financiero. Bueno, me encanta esa pregunta, bueno, esas dos preguntas, sobre todo porque es un tema que me ha llamado la atención ya desde hace varios años, este tema de la reinserción social, de la reincorporación social. Yo prefiero utilizar esa expresión a la de resocialización, que me parece que tiene una carga valorativa, entonces prefiero usar esa más neutra. Y yo aquí quisiera decir, yo creo que la jurisprudencia constitucional antes era un poco más tímida con el hecho de reconocer a la reincorporación social como un derecho y creo que hay unas decisiones recientes importantísimas que han marcado yo creo que también un antes y un después en esta concepción sobre la reinserción social o la reincorporación. Y aquí quisiera mencionar, luego me pueden invitar a hablar de esta otra sentencia, la sentencia la C383 de 2022, una sentencia de constitucionalidad, una demanda, entre otros, contra el artículo que buscaba aumentar el mínimo de pena en el caso del homicidio agravado, es decir, de 400 a 480. Es una sentencia bien interesante de la Corte Constitucional. Y ahí la Corte plantea de manera muy expresa una relación estrecha entre dignidad humana y reincorporación social. Y la Corte dice, la sanción que prevé el legislador tiene que garantizar oportunidades reales de reinserción social, entendida además esta reinserción como una manifestación de la dignidad humana. Y en esa sentencia, Yesid, Valentina, la Corte dice, esa obligación de prever estas sanciones que garanticen oportunidades reales de reincorporación no está consagrada de forma explícita en la Constitución, sino pues en algunos tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
igualdad y menciona, lo mismo hace esta sentencia que estamos analizando, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5.6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10.3. Y reitera además en esta providencia, en la 2022, esa triple dimensión de la dignidad humana que ha venido sosteniendo la Corte pues como de manera consistente, en la idea de vivir como se quiere, vivir bien, vivir sin humillaciones. Y yo creo, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero creo que el caso que ocupó a la Corte, este caso que estamos analizando en este podcast, pues se relaciona con las tres dimensiones de la dignidad humana, de vivir como se quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones. Precisamente, y la Corte en esta sentencia que estamos analizando tiene una frase que dice: la reinserción no es solo un objetivo abstracto del derecho penal, dice, sino que es una obligación constitucional que exige que la sociedad en conjunto ofrezca oportunidades reales a quienes buscan reconstruir su vida después de haber cumplido con una sanción penal. Entonces, además de que esta decisión de tutela retoma lo que ha venido diciendo la Corte en cuanto a la reincorporación social ligada a la idea de dignidad humana, además dice expresamente que esa reinserción no va a ser solo ese objetivo abstracto y esto que dice el artículo 4 del Código Penal con respecto a los fines de la pena, sino que tiene que ser además y es una obligación constitucional. Y yo creo que eso abre la puerta a muchos otros problemas que se plantean alrededor del derecho a la reincorporación social y que seguramente podrán seguir llegando a la Corte y nos darán decisiones importantes para analizar. Me preguntabas también, Yesid, al hilo de esto que estaba contando, ¿por qué fue relevante para la Corte en esta decisión la circular externa 005 de 2018? Entonces le cuento también un poco a los oyentes. Esta circular externa expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia lo que hizo fue establecer como unas directrices para garantizar que los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz pues no fueran excluidos del sistema financiero de manera automática pues en esta fase del posconflicto. Y ese antecedente creo que es particularmente relevante porque está reconociendo que la existencia de esos antecedentes pues no puede justificar por sí sola y de manera automática pues la negación de servicios bancarios. Y esta circular justamente le prohíbe a las entidades financieras imponer requisitos adicionales o negar la vinculación de estas personas sin haber hecho una evaluación individual del riesgo, pues de ese perfil del riesgo al que él me refería antes, con un énfasis en que la condición pues de reincorporado no puede constituir una causa válida para restringir ese acceso a los productos financieros. Y pues que los antecedentes penales, yo creo que esto confirma que los antecedentes penales pues no pueden convertirse en esa carga perpetua. Algún autor hablaba de la hoja de vida negativa perpetua para una persona, ni se pueden constituir pues como en ese obstáculo permanente. Entonces la Corte, pues esta pudo haber sido también el planteamiento de la Corte, y es pues si ya se ha hecho en el pasado, si existe esta circular, si existen estas directrices y si ya se ha hecho con unos excombatientes, muchos de ellos seguramente condenados por delitos también vinculados con el lavado de activos, incluso pues por hechos mucho más graves. Entonces esto quiere decir que las entidades financieras sí tienen los medios, sí tienen esas directrices para hacerlo en otros eventos incluso pues mucho menos graves que aquellos a los que se refería la circular de 2018. Entonces creo que por eso resulta relevante. Incluso, decir, Valentina, la propia Superintendencia Financiera en la respuesta a la Corte se refiere justamente a esa circular. Susana, tantas cosas interesantes de las que podríamos seguir conversando a partir de tu respuesta, pero algo que me quedó dando vueltas en la cabeza fue esta idea de la obligación constitucional de reinserción social, e incluso, si mal no recuerdo, la Corte habla de derecho a la reinserción social y eso también me imagino que tiene unas implicaciones jurídicas. Me pregunto, ¿cuáles son estas implicaciones jurídicas? ¿Será que eso abre la puerta a unas obligaciones positivas por parte del Estado de actuar, de implementar medidas para la reincorporación social? Aquí el problema jurídico al que se refirió la Corte concretamente ponía en tensión, como tú dices, los derechos fundamentales a la petición
educación, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, a la personalidad jurídica y al buen nombre. Y yo me pregunto si es que el Estado debía implementar acciones adicionales para garantizar estos derechos en concreto y otros del ciudadano accionante en este caso, en tanto persona pospenada. ¿Existen acciones adicionales que le corresponden a las autoridades frente a las personas pospenadas con el objetivo de garantizar ese que no es solo un principio, sino un derecho y un objetivo constitucional de la reinserción social? Valentina, yo creo que sí, justamente por eso resalté en mi respuesta que me parecía muy importante que la Corte aquí hubiera dicho de manera explícita que la reincorporación social es un derecho y que además entonces es una obligación constitucional. Y esto habría que pensarlo mucho más, pero creo que por supuesto hay acciones positivas que el Estado tendría que tener presente para garantizar ese derecho a la reincorporación social. Quizás uno que podría ser urgente es la regulación del manejo de los antecedentes penales, de la posibilidad de la cancelación de los antecedentes penales, un sistema normativo más claro al respecto, por ejemplo. Esa podría ser una obligación que no es de poca monta y que creo que facilitaría mucho. Yo alguna vez me entrevistaba con un grupo de pospenados y ellos me decían muchas cosas y me decían, entre otras, que ellos sienten que tienen una etiqueta en su frente que dice soy pospenado, lo que les impide el acceso a trabajos formales, lo que les impide el acceso a créditos. Entonces son una cantidad de actividades que para uno quizás como ciudadanos son muy cotidianas y entonces no las hacemos, no entendemos su relevancia hasta que de pronto nos faltaran, ¿cierto? Yo no, a veces se dañan los sistemas del banco y uno se siente muy raro sin poder hacer transacciones bancarias, sin poder hacer una transferencia, y es que es algo del día a día y que cada vez va a ser más del día a día. Entonces yo creo que, por ejemplo, empezar por ahí, por una regulación más clara del manejo de antecedentes penales, del manejo de la posible cancelación de los antecedentes penales, eso puede ser muy valioso para las personas en su proceso de reincorporación. Algo que también, por ejemplo, me gustaría, y esto ya más a partir de las Cortes, creo que esta sería como una de las pocas críticas que le podría hacer a esta decisión, no me han preguntado por eso, pero lo diría, y es, yo preferiría que estas decisiones que se refieren a problemas con personas pospenadas no pusieran su nombre y sus apellidos. Creo que sería mejor que se mantuviera pues como en el anonimato para facilitar también esas posibilidades de reincorporación, porque estas personas con las que nos entrevistábamos nos decían justamente eso, y que muchas veces el hecho de que alguien vaya a un buscador, ponga su nombre y lo que aparezca, por ejemplo, sea una sentencia en la que se está hablando del delito por el que fueron condenados, etcétera, pues queda ahí como ese registro negativo permanente y tan difícil de borrar. Entonces creería también, sé que la Corte Suprema de Justicia tiene esta práctica de que no se encuentre por el nombre las sentencias en los buscadores, pero creo que sería interesante que más bien acogiéramos como un sistema, como se hace en otros países, de anonimizar también este tipo de decisiones que ya implican decisiones sobre pospenados que ya cumplieron su pena, para que eso finalmente se empiece a convertir como en un antecedente informal, pero muy difícil además de eliminar. Entonces hay como algunas ideas que seguro se me quedan muchas otras en el tintero, pero algunas ideas y por supuesto, Valentina, creo que también esta idea del derecho a la reinserción social pues compromete también mucho a las empresas, y no solo a las empresas del Estado, sino a la empresa privada, en las posibilidades de dar empleo y esas segundas oportunidades a personas que ya han cumplido su pena. Entonces creo que también no es solo una obligación del Estado, sino de toda la sociedad en su conjunto, para abrirle las puertas a unas personas que sí se están viendo excluidas muchas veces, por ejemplo, de algo tan básico como el acceso a los servicios financieros. Pues nos estás dando muchas ideas, Susana, para seguirte invitando. Sí. Qué bueno. No solamente comentar la 383 de 2022, ahora planteas un tema que conecta muy bien con el llamado derecho al olvido, sobre el que podríamos volver otro día. Y la misma discusión que mencionabas hace un rato sobre el concepto de resocialización que se puso de moda desde la segunda mitad del siglo XX, que todavía conserva con esa expresión tanto la norma como algún sector de la jurisprudencia, su evolución hacia ese concepto de reinserción social.
y todo el debate que hay detrás de eso. El Estado dice expresamente que es importante reinsertar socialmente al condenado, pero como decías tú ahora último, cuando uno va a buscar un puesto después de pagar una pena, especialmente si llega a una entidad pública, lo primero que le piden es certificado de antecedentes. Entonces, Sí. después de plantear toda la Antecedentes. importancia de la reinserción social, dice, bueno, hoja de vida y antecedentes. Entonces, esas son esas inconsistencias que mantenemos a veces en el funcionamiento del Estado. Pequeños detalles. Eh, Pequeños, sí. Exactamente. Pero quisiéramos saber ya por último, Susana, una jurisprudencia como esta, ya lo has dicho varias veces, es muy importante no solamente por el contenido, sino por la forma como se acercó al funcionamiento que debe tener la superintendencia. ¿Cómo podrían los ciudadanos acercarse un poco más a la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Porque como acabamos de ver en el episodio de hoy, toma muchas decisiones que afectan directamente la vida cotidiana, el día a día de los ciudadanos colombianos. Bueno, yo antes de responderte esa pregunta quisiera volver sobre esto último que dijiste. Yo creo que ahí ya me estoy excediendo en el tiempo de esta conversación, pero es que sí quería insistir. Ahora decías, le piden a uno antecedentes, bueno, pero cuando lo contratan también le dicen y en qué cuenta, díganos la cuenta en la que le vamos a consignar su nómina. Empiece por ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que sin inclusión financiera, pues la reinserción social se hace prácticamente imposible. Entonces, de ahí también la relevancia de una decisión que parece apuntar a un caso concreto, a un problema de una persona en concreto, pero que lo que nos está revelando es que detrás de eso hay una problemática que puede afectar a muchísimas personas en este país. Y con respecto a lo que me preguntabas de las posibilidades de la gente para acercarse más a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, yo creo que la Corte ha venido haciendo muchos esfuerzos justamente para eso, para que sus decisiones sean más accesibles. Entonces, pues en sus redes sociales, en sus canales de difusión, está haciendo, pues por ejemplo, algunos videos o algunos boletines de prensa con un lenguaje más cercano para el ciudadano. A mí me gusta mucho un canal que tiene la Corte en el WhatsApp. Uno se inscribe a ese canal y va recibiendo las novedades. Entonces ahí se va dando uno cuenta de cuáles son las decisiones más recientes de la Corte, además con una pequeña descripción, y si uno se interesa pues ya entra al vínculo y puede consultarla. Entonces creo que también ese puede ser un mecanismo, y ahora con estas nuevas tecnologías, que puede acercar mucho más a la gente a las decisiones de la Corte, y creo que es muy relevante que las personas conozcan más este tipo de decisiones, porque además pues las están afectando directamente, y puede, por ejemplo, que varias personas estén en esta misma situación del accionante, y eso también les empieza a dar herramientas para que se garanticen sus derechos fundamentales. Susana, una cosa que me quedaba en el tintero es, esta es una sentencia de tutela, ¿verdad? La Corte Constitucional también produce sentencias de constitucionalidad y de unificación en tutela, y entonces uno podría pensar que esta tiene un valor únicamente en el caso concreto y como tal no tiene tanta relevancia como otras de la Corte. ¿Cuál sería tu respuesta frente a esa pregunta? Qué bueno que me haces esa pregunta, Valentina, porque me da pie para contarle a los oyentes que la Corte no se restringió pues como a la solución del caso concreto, sino que profirió, digamos, otras dos órdenes que quisiera destacar. La primera de ellas ya me había referido, y es la orden a las entidades financieras, ¿cierto?, para ajustar esos lineamientos. Pero una tercera orden que me parece supremamente importante es a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que expidiera una circular en la que estableciera unos lineamientos claros sobre el acceso financiero de personas con antecedentes penales. Y pues lo más interesante es que efectivamente la Superintendencia cumplió la orden. Tenemos la circular 010 del 28 de agosto de 2025, que entre otras cosas, aquí quiero destacar, incluyó esta circular como una práctica abusiva el aplicar restricciones automáticas en la prestación de productos y servicios financieros a consumidores financieros con base únicamente en la existencia de antecedentes penales o de investigaciones penales en curso, sin haber realizado pues ese análisis individualizado de su perfil de riesgo. Entonces esto en línea con las órdenes de la Corte y con las consideraciones de la Corte en la sentencia que evaluamos. Entonces el impacto de la sentencia
sentencia no se restringe únicamente a este caso concreto del accionante, sino pues que ha tenido un impacto mucho mayor, y por eso al principio decía que creo que seguirá dando mucho de qué hablar también esta sentencia. Susana, muchas gracias. Creo que eso lo que nos dice es, no solo podemos ponerle la lupa a sentencias de constitucionalidad, de unificación, también las tutelas tienen un impacto trascendental en nuestro sistema constitucional. Muchas gracias por acompañarnos, Yesid. Extrañamos a Camilo, pero fue un placer compartir este espacio hablando con ustedes sobre las consecuencias de la pena y cómo evitar que sean desproporcionales e indefinidas. Por supuesto, gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar en esta temporada a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha, mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.